Buenos días muchachos. Bienvenidos el día de hoy. Vamos a comenzar con este ejemplo que ustedes ven acá, ¿cierto? Pues considero pues que no quedó como tan claro la anterior vez, entonces voy a explicarles. Si ustedes pueden ver lo que dice el enunciado, a lo largo de 30 días un equipo de béisbol juega al menos un partido cada día, ¿cierto? Pero no más de 45 partidos en total. ¿Qué quiere decir eso? Que en un día al menos debe jugarse un partido. Entonces vamos a proponer una serie creciente. ¿Qué quiere decir una serie creciente? O sea, que ella va acumulando. O sea, en el día vamos a considerar ATSU 1 como los partidos que han jugado hasta el día 1, ATSU 2 como el día que han jugado hasta ATSU 2 y respectivamente ATSU 30 pues de dar 45 porque deben jugar 45 días. Entonces, ¿qué hacen bajo el principio de Palomar? Entonces van a hacer un corrimiento, ¿cierto? Van a sumarle 14 a los días. En el día 14 hay una garantía de que se juega al menos 14 partidos porque al menos se juega un partido cada día. O sea, si han pasado 14 días y yo juego un partido cada uno al menos, pues voy a tener 14 al menos ese día. Entonces lo que hacen es correrlo, ¿cierto? Entonces hay que el día 14 yo jugaba al menos 14 partidos. Entonces van a buscar que al menos 2 días entre la serie ATSU 1 hasta ATSU 30 de la serie ATSU 14 hasta ATSU 59 sean iguales. De esta serie de acá van a tener que en total, van a tener desde ATSU 1 hasta ATSU 59, van a tener en total 60 posibilidades, ¿cierto? De las 60 posibilidades, ¿cierto? Perdón, de las 59 posibilidades que ustedes ven acá, ¿cuántos días tenemos en total? Tenemos 30. Entonces hay garantía que al menos hay 2 días consecutivos, ¿cierto? Que en los cuales se van a haber jugado al menos 14 partidos. Van a haber, perdón, en ese conjunto van a haber 2 días que tengan el mismo número de partidos. Por lo tanto, en esos días consecutivos se han jugado 14 partidos. Espero pues ya con esto haya quedado entendido. Aquí vemos otros ejercicios de principio de Palomar. 6 clases y tenemos 5 días. Pues 6 clases en 5 días. Este 2 nos indica que hay una garantía de que al menos en un día hay 2 clases. ¿Sí? Bueno, esto está explicado acá. Ahora bien, demuestra que en cualquier grupo de 5 enteros, cualesquiera hay, 2 de quedan en el mismo resto cuando se dividen entre 4. Ahora bien, ¿cuántos módulos tenemos acá? Ustedes ven que el módulo 4 va a dar 0, 1, 2 o 3. Y tenemos 5 números. Entonces, si escogemos 5 números y tenemos posibles 4 módulos, pues va a dar la garantía que en 5 números 2 den el mismo módulo. Ahora acá el otro ejercicio, ¿cuántos enteros se deben escoger del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 para asegurar que al menos una pareja de ellos sume 7? Pues ustedes van a ver aquí que estas son las parejas que suman 7, ¿cierto? Entonces, como tenemos 3 parejas, ¿cierto? Necesitamos escoger al menos 4 números para que 2 de ellos caigan en la misma pareja. Si ustedes observan aquí, ¿cierto? 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, pues bueno, si yo escogiera 3, podría ser que cada uno caiga en cada pareja, y si escojo 4, pues aquí caería en todas, ¿sí? Bien, bueno, aquí está explicado. Y este es el otro ejercicio, ¿cierto? De al menos 6 millones de personas en California, cuya población de 34 millones tengan las mismas letras iniciales, son nombre y cumpleaños el mismo día. Pues consideramos las 3 letras iniciales. ¿Por qué 26 al cubo? Porque las letras se pueden repetir. Entonces yo puedo tener 26 aquí, 26 acá o 26 acá. Y los 365 días pues del año. Aunque acá en el ejemplo pues dicen 366, pero es lo mismo. Entonces aplicamos el principio de Palomar, ¿cierto? Hacemos la división y hay la garantía de que al menos 6 personas tienen mismas iniciales de nombre y cumplen el mismo día. Ahora bien, entramos a permutaciones y combinaciones. Una combinación va a ser escoger elementos sin que el orden nos importe. ¿Qué quiere decir eso? Que ABC es igual a CBA, o sea, son exactamente el mismo elemento, ¿sí? Entonces, pensemos en el caso de una ensalada de frutas. No importa el orden en que coloquen las frutas, tenemos bananas, uvas, manzanas, ¿cierto? Pues todo lo mismo ensalada. Ahora sí, cuando nos importa el orden, vamos a llamarlo permutación. Entonces tenemos 472 y donde importa el orden 724 porque pues 724 dividido 472, a pesar de que son los mismos números, hay que tener cuidado con esto. También tenemos pues, que la permutación es una lista ordenada. ¿Qué quiere decir? Que ABC es distinto de CBA. Vamos a tomar R elementos de una lista de N elementos, ahora vamos a llamar R permutación. Bien, entonces miremos este ejemplo acá, ¿sí? ¿Cuántas secuencias de elementos y de secuencias diferentes cada una de longitud R puede formarse utilizando el elemento N del conjunto A? Entonces observen aquí, muchachos. Vamos a tomar
Vamos a explicarlo como tarea. Puede realizarse de n maneras, ¿cierto? En vista que solo se puede escoger cualquier elemento de A para la primera posición. Solo nos quedan n-1 elementos. Entonces piénsenlo acá. Yo hice un ejemplo acá donde yo suponía que de las 26 letras del alfabeto iba a escoger 5 para hacer una palabra. Entonces yo puedo escoger la primera 26, 25, 24, 23, 22, ¿cierto? Eso nos va a dar 26 factorial. Entonces si exponemos n, pues va a ser n por n-1 por n-2 hasta n-r más 1. Si ustedes observan, 26 menos 5 da 21 y 21 más 1 da 22 y miren acá, por 22, 26, 25, 24, 23, 22, 26, 22, ¿cierto? Que es 26 menos 5 más 1, ¿sí? Entonces la fórmula de la permutación va a ser n factorial dividido n menos r factorial. ¿Por qué? Si ustedes observan acá, en este ejemplo, pues nosotros tenemos hasta 22 factorial, lo que nos falta es 21 factorial, ¿cierto? Porque realmente yo estoy escogiendo 5 elementos de 26, entonces pues la fórmula sería 26 dividido 26 menos r factorial, y sería 26 factorial dividido 21 factorial, básicamente. Ahora bien, miren este otro ejemplo, escriba todas las permutaciones de ABC, ¿cierto? Pues sería n factorial. ¿Por qué? El primero lo puedo escoger de 3 formas, el segundo de 2 y el tercero de 1, me da 3 factorial, es decir, de 6 formas. Existen n permutaciones de n elementos, o sea, voy a escoger de n en n, pues el primero lo puedo escoger de n, el segundo de n-1, el tercero de n-2, hasta tener 2 por 1. Y sería en total n factorial formas. Ahora bien, escriba todas las dos permutaciones de ABC, ¿cierto? Entonces todas las dos permutaciones de ABC sería n factorial dividido n menos r factorial, en total sería 3 factorial dividido 1 factorial. Miremos este otro ejemplo. ¿Cuántas formas existen de escoger el primer, segundo y tercer elemento de un concurso si hay un total de 100 concursantes? Pues tenemos este, que es el total de concursantes, y este que es el número que voy a escoger. Entonces pues lo aplico a la permutación. ¿Por qué el orden sí importa? Porque hay lugares, o sea, yo puedo escoger el primero de tantas formas, el segundo de tantas formas y el tercero de tantas formas. Pero ahí el orden sí importa porque, por ejemplo, en un concurso de belleza no es lo mismo ser reina, virreina o primera princesa. De ABCDF, pues el truco, muchachos, en este ejercicio, ¿cierto? Es básicamente considerar la cadena DF como una sola, ¿cierto? Entonces, pues como la considero una sola, entonces me da 4 factorial formas, porque es una permutación de 4 elementos en 4, ¿cierto? Entonces 4 formas por 3 formas por 2 formas por una forma, 4 factorial. Y acá vamos a ver si estas letras se pueden cambiar. Entonces, primera tarea, ordenar las ordenaciones de esta. Pues tenemos 3 formas, 2 formas, 1 forma, nos da 3 factorial formas. Y la segunda es la ordenación de las palabras. DF la vamos a considerar como una sola letra. Entonces de 4 en 4 pues nos da 4 factorial, y aplicamos regla de producto porque las dos tareas componen el mismo problema. Entonces sería 6 por 24, 144, y adicional las dos tareas son independientes. Recuerden eso cuando vimos regla de producto y regla de la suma. Ahora bien, ahora vamos a entrar a este problema de los jupiterianos, ¿cierto? Que básicamente, ¿cuántas formas pueden formarse en una fila 7 farsianos distintos y 5 jupiterianos si ninguna pareja de jupiterianos puede estar junta? Bien, muchachos, aquí ya continúa el otro video. Me disculpo pues por el problema de sonido que hubo acá y que pues me tocó hacer un video más corto. ¿Esconder qué? Ah, no, ya está expandido. Sí, ya encontré la opción. No, eso está ya bien. No tengo el problema de la clase pasada. ¿Cómo así? No, está en ambos. Esto es lo que se ve, es lo que está grabando. Bueno, muchachos, entonces, bien, para recortar este problema, muchachos, vamos de nuevo. Van a quedar como el grupo más bulloso del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿De cuántas formas pueden formarse en una fila 7 marcianos distintos y 5 jupiterianos distintos sin que ninguna pareja de jupiterianos estén juntos? Imagínenselo de nuevo. Vamos a colocar la fila de marcianos, normalmente, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas formas puede usted ordenar esos marcianos? 7 factorial formas. Si usted coloca el primer marciano de 7 formas, el segundo de 6, el tercero de 5 y así sucesivamente. Ahora bien, como los jupiterianos no pueden estar juntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miramos los espacios que hay entre los marcianos, ¿sí? ¿Cuántos espacios hay en total entre los marcianos? 8. Entonces, por eso sale esta. ¿Cuántos espacios totales tenemos? 8. Pero ¿cuántos vamos a escoger para los jupiterianos? 5. Entonces, mi n es 8 y mi r es
5. Entonces aplicamos la regla de la permutación. Y finalmente regla del producto, porque son la misma tarea, ¿sí? Ubicar a los marcianos yupiterianos, pues, en la misma fila. Si fueran filas distintas, pues sería una suma. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Muchachos? No. Perfecto. Estoy hablando como adolescente. Entonces, muchachos, el número de R permutaciones con repetición o variaciones de repetición en conjunto de elementos es n a la R. ¿Qué significa eso? Supongan, muchachos, que ahora vamos a escoger unas palabras de 5, ¿sí? ¿De cuántas? Si las letras se pueden repetir, ¿cierto? Si las letras se pueden repetir, ya son combinatorias, permutaciones con repetición, se pueden repetir los elementos. ¿De cuántas formas puedo meter el primero? 26. ¿El segundo? 26, 26, 26 y 26. Eso me da 26 a la 5 o n elevado a la r, ¿sí? Debe cumplirse que r debe ser menor o igual que n, ¿no? ¿Vale? Porque no la cosa cambia, ¿sí? Entonces, el número de dos permutaciones con repetición de ABC sería 3 al cuadrado, igual a 9. Que es, aquí está. Miren este. Bueno, ¿cuántas letras de longitud 1 se pueden formar con las 26 letras del alfabeto inglés? En total, 26 a la n. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el taller. Yo espero ver gráficos y esas cosas, ¿cierto? Espero. Y yo hice la presentación cuando no había sonido. Uy. A ver. ¿Cuántos billetes de la Lotería del Valle se ponen en juego cada miércoles si juega con 4 cifras y 2 números para la serie? ¿Cuántos billetes se ponen en juego? A ver. ¿Cuántos se ponen en juego? Por ahí me dicen que 10 a las 6. ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no? O sea, ¿cuántos billetes pone la Lotería del Valle en el juego bajo esas reglas? ¿Y por qué es la lotería es un negocio tan redondo? ¿Por aquí nada? Por ahí me dicen que 10 a las 6. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿10 a las 6? Entonces, efectivamente, aquí sí importa el orden, la colocación de la cifra. Entonces existen 10 a la 4 para solamente los billetes y para la serie son 100. ¿Y cuánto da eso? 1.000.000 de billetes. Entonces, muchachos, ustedes apuestan en la Lotería del Valle, que es de las pequeñas, ¿cierto? Hay una posibilidad en 1.000.000 para ganar. ¿Será que es un buen negocio? ¿O no es un buen negocio? ¿Qué dice Nicolás? ¿No? Pero deben de hacer lotería, muchachos. Me disculpan si aquí hay algún hijo o cosas así de alguien que vende lotería. Entonces, muchachos, ya vamos a las permutaciones con repetición de n elementos tomados de A en A, de B en B, de C en C, en los n elementos repetidos. Es decir, vamos a tener algunos elementos repetidos, no todos, ¿sí? Un elemento aparece tantas veces, otro B veces y otro C veces. Vamos a tener conjuntos con elementos repetidos, pero sabemos el número que se repite cada elemento. ¿Listo? Eso es lo que dice ahí. Verificándose que A más B más C es igual a n. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la suma de los elementos es igual al tamaño, ¿sí? O sea, no puede haber otra cosa. ¿Dónde los elementos del mismo tipo son? Indistinguibles. Por ejemplo, muchachos, ustedes tienen dos letras A y una letra B, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Esta A no se distingue de esta A, son lo mismo. Sin embargo, se consideran como elementos diferentes. Entonces, la fórmula es n factorial dividido el factorial de las repeticiones de cada uno de los elementos, ¿sí? Las estructuras con la permutación con repetición, con un número A de elementos, un número B de elementos, un número C de elementos, si hubieran D, pues se coloca D factorial acá, o sea, se divide por tantos que sean. Entonces es n factorial dividido a la repetición de cada uno factorial, ¿sí me siguen? Entonces vamos a dar un ejemplo. ¿Cuántas permutaciones se pueden obtener de A y B de tal forma que la A y la B se repitan 2 veces?
Entonces sería todas las permutaciones posibles, que es n factorial, dividido 2 factorial por 2 factorial. Estas son las repeticiones de A y estas son las repeticiones de B. ¿Sí? Total sería 6. Entonces, pues ahí igual lo hace. ¿Sí? Y efectivamente son 6 veces. ¿Cuánto es el número de disposiciones que tiene las letras de la palabra ball? Entonces miramos cuántas cuentan. ¿Cuántas cuentan? Pues vamos a contarlas. 3, 6, 9 y 12. Entonces esto sería 4 factorial dividido. ¿Cuántas repeticiones tiene y cuántos elementos tiene LL? 2. Dividido 2 factorial. ¿Cuánto es 4 factorial? 24. ¿Y cuánto es 2 factorial? 2. ¿Es igual a 2? ¿Sí lo ven? Acuérdense de la fórmula. Estructuras con repetición de A a B, C, ¿cierto? Es igual a n factorial dividido A factorial, B factorial, C factorial. Esto aplica a D factorial, E factorial, F factorial, lo que haya, ¿sí? ¿Sí me siguen? Entonces serían el total, 4 factoriales, 3 por 6, 4 por 6 por 4, ¿sí? Porque 3 factorial es 6, 3 por 4, 24, dividido 2 factorial, que es el número de estructuras con repetición que se refiere a la LL. Por ende, y ustedes la cuentan. Ahí le hicieron. ¿Cuánto dio? 12. ¿Y cuánto nos dio fórmula? 12. ¿Qué se puede decir entonces? ¿Es verdad o mentira? Que es verdad. Como los veo tan contentos hoy, no los voy a dejar salir a descanso. Muy malo, ¿cierto? Bien, muchachos. Ahora sí. Miremos la palabra papaya. ¿Me la pueden hacer o no? La papaya. ¿La pueden hacer o no, muchachos? ¿Cómo? Vamos a ver, ¿cuántas hay en total? 6. 6 sobre 3 factorial y 2 factorial. ¿Cuánto da eso? Ay, muchachos, la calculadora tiene un simbolito así como un signo de admiración hacia abajo. Eso es factorial. ¿Sí? Muchachos, ¿cuánto les da eso? Sus calculadoras tienen ese pequeño juguete, úsenlo, no muerde. 6 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial. 60, ¿sí? Igual aquí lo resuelven. Ah, no, aquí pues yo lo resuelvo, ¿vale? 60, ¿sí? Sí, porque existen 6 letras y ¿cuántas existen repetidas? Existe P y P que tiene 2 y AA que tiene 3. Aplicamos la fórmula de permutaciones con repetición y para ahí la tenemos, ¿vale? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo bonito? Listo, muchachos. Entonces, combinaciones mientras el uso de permutaciones. Ahora vamos a entrar, pueden quedar con el grupo más bulloso de la historia. Vamos ahora a mirar las combinaciones mientras el uso de permutaciones. ¿Qué es una combinatoria? Una combinación es donde el orden no importa. Es lo mismo tener ABC que CBA. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Primero se elige una R combinación de X. Lo que hemos visto sería o sea, R combinación de X. Vamos a coger R elementos de un conjunto tamaño N. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que eso es N factorial sobre N menos R factorial. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula, no? Que es la de la permutación. En esto estamos, ¿sí? Ahora bien, muchachos, ¿cuánto nos cuesta ordenar esto? ¿Cierto? ¿De cuántas formas se puede ordenar? Dado que existen R elementos, ¿cierto? ¿De cuántas formas ustedes pueden ordenar esto? De R factorial formas, ¿sí? Porque este lo puede colocar en 5 posiciones. Este lo puede colocar, o sea, el primer elemento, ¿cuántas posiciones los puede colocar? 5, el segundo de 4, el tercero de 3, 2, 1, ¿sí? Entonces, por ende, la relación entre la permutación y la combinación es la división de la permutación sobre R factorial, porque este R factorial indica las ordenaciones. ¿Sí me siguen? Este R factorial indica la R factorial ordenaciones, de R elementos en R. ¿Sí me siguen?
O sea, una cosa, la permutación consideran que pueden ir en orden distinto, ¿no? Ahora bien, ya el orden no nos importa. ¿Cuántos órdenes hay en un conjunto de tamaño R? R factorial. Entonces cogemos la fórmula de la permutación y la dividimos con R factorial. Por ende, la fórmula de la combinatoria es esta de aquí. Es la misma de la permutación, pero dividimos entre R factorial. Ahí es cuando el orden, ¿qué? No importa, ¿sí? Entonces, miremos. Aquí le están haciendo el proceso. Primero vamos a escoger vamos a escoger dos elementos, son dos permutaciones de ABC. Si el orden no importa, ¿cierto? Que es la combinación, ¿qué hacemos? Sencillamente escogemos los elementos, ¿cierto? Las posibles parejas. ¿Y luego qué hacemos? ¿Las qué? Las ordenamos, ¿cierto? Si ustedes ven aquí, esto es 2 factorial, porque ordenar 2, ¿cierto? Pues me cuesta 2 factorial. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, aquí está la explicación. O sea, en la combinatoria, ¿qué pasa aquí? El orden no importa. Y en la permutación sí importa, porque el orden da elementos distintos. Bueno, combinatoria desde una permutación. Las permutaciones R del conjunto se obtienen formando primero las combinaciones y luego ordenando. Entonces, de esa forma obtenemos combinaciones. Perdón, permutaciones. Entonces, acá lo vimos, otra demostración que llegamos a lo mismo, ¿sí? N factorial dividido R factorial dividido N menos R factorial. Y el caso particular, pues, es que C de N en N es igual a 1. ¿Por qué? Porque esto da N factorial dividido ¿qué? N factorial de por 0 factorial. ¿Cuánto da N factorial sobre N factorial? 1. ¿Sí? 1. Si usted va a escoger, muchachos, usted tiene una bolsa de 10 elementos y va a escoger un conjunto de 10. ¿De cuántas formas puede elegirlo usted si no importa el orden? De una sola, ¿sí? O sea, yo tengo 10 elementos y voy a escoger 10 elementos. Si no me interesa el orden, ¿de cuántas formas puedo escoger de esa bolsa? Una sola forma. No hay más formas de hacerlo. Si el orden importara, ¿de cuántas formas lo puedo escoger? 10 factorial formas. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces aquí ya entran en la definición. El número de R combinación de un elemento de un conjunto de elementos donde n es un entero negativo y r es un entero tal que 0 menor o igual que r menor o igual que n es la combinatoria entre n, r es igual a n factorial r factorial dividido por n menos r factorial. Eso es lo que hemos dicho. A ver, esta. ¿Cuánto es el número de dos combinaciones sin repetición de ABC? De este conjunto ABC. A ver, muchachones. Algunos quedaron en cortocircuito. ¿Cuántos elementos tengo? 3. ¿Cuántos voy a escoger? 2, ¿cierto? Aplican la fórmula. ¿Sí? Es 3 factorial dividido 2 por 1 factorial. Eso me da 3 formas. ¿Sí? Si fueran 2 permutaciones, ¿cómo sería la respuesta? 2 permutaciones. ¿Cómo sería? A ver, si yo preguntara la permutación de 3 en 2, ¿cómo sería? 3 factorial dividido 3 menos 2 factorial, que es 1 factorial, me daría 6 formas. ¿Sí? El 3 factorial es 6, es 2 por 3. Bien, muchachos, de nuevo, ¿en qué parte importa el orden? ¿En qué? ¿Permutación o combinatoria? Permutación. Esto es una permutación y esto es una combinación. Tengan eso presente, muchachos, que en el parcial yo suelo hacer fiesta con eso, ¿sí? Que es muy fácil, ¿sí? Usted si lo cogió mal, pues no hay nada más que hacer. A ver, muchachos, ¿cuáles son las dos combinaciones de ABCD? ¿Cuánto debería dar?
Ajá, que son, da 6. Bien, muchachos, miren, bueno, aquí está hecho igual. ¡Ah! A ver, un estudiante, bueno, un estudiante realiza un examen de historia, recibe la instrucción de responder solo 7 de 10 preguntas, ¿sí? Si no me interesa el orden en que contesta las preguntas, porque él puede elegir contestar cualquier orden, da lo mismo, ¿cierto? ¿De cuántas formas puede contestar ese examen el estudiante? 7 de 10. ¿De cuántas formas puede contestar ese examen? 10 factorial dividido, 7 factorial por 3 factorial. Ajá, exactamente. Ahí está. De 120 formas. A ver. Si un estudiante debe responder 3 preguntas de las primeras 5 y 4 preguntas de las últimas 5, ¿cómo hacemos ahí? A ver, ¿cómo hacemos ahí? ¿No responden a ella? No, es que usted debe responder 3 preguntas de las primeras 5 y 4 preguntas de las últimas 5. No tiene otras formas. Entonces usted debe responder 3 de las primeras 5 y 4 de las últimas 5. Sí, pero primero separemos esto en dos, ¿sí? Primera tarea, escoger 3 preguntas de las primeras 5. Y puede elegir pregunta de las últimas 5. Dado que es la misma tarea, se aplica regla del producto. Cuando ustedes tienen ese tipo de cosas, partan, ¿sí? O sea, muchachos, no se compliquen la vida, ¿sí? ¿Listo? O sea, primero respondo las primeras 5 y después respondo las otras 5. Y como aplica regla del producto dado que es la misma tarea, ¿sí? O sea, es una tarea compatible, entonces se multiplican, ¿sí? Oh, este era el que les quería mostrar. Obtenga el número de combinaciones para ganarse el baloto. Al sacar 6 números diferentes en cualquier orden de 45 balotas posibles. En el baloto no importa el orden, ¿sí? Afortunadamente, si importara el orden, tenaz. Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos ahí? Escoger 6 balotas de 45, el orden no me importa. ¿Cuántas posibles balotos existen? Menos 6, ajá. 8.145.060 posibles juegos que tienen baloto. ¿Será que es muy factible ganarlo? ¿Cuánto le da? Súmele, es más que el baloto, súmele 3 ceros y multiplica esto por 5. Son 40.000 millones de pesos que tendrías que invertir comprando todas las posibles combinaciones de baloto. Pues si está mayor que eso, sí vale la pena, ¿sí? Pero 40.000 millones. Comprarse todas las posibles combinaciones de un juego del baloto es 40.000 millones de pesos. Suponiendo que es 5.000 millones. ¿Ves? 5.000 cada uno. Muchachos, hacemos esa inversión, hacemos la vaca de 40.000 millones y pues nos repartimos luego el excedente. Aunque tomen en cuenta que el gobierno le quita el 30% de lo que usted gana en la lotería, ¿no? Si usted gana 60.000 millones, el gobierno le quita 20.000 millones. Ahí está la ganancia. Entonces, muchachos, ganarse la lotería no es tan alegre. Porque si ustedes se ganan la lotería, tomen en cuenta que el gobierno le va a sacar el 30% por concepto de ganancias ocasionales. ¿Sí? Adicional a eso, usted pasa a ser una persona que debe declarar renta. Entonces al final le cobran también un 33% de esa ganancia. O sea, es bastante complicado, ¿sí? A ver, muchachos, este está en el taller, de hecho. ¿Cuántas manos de póker de 5 cartas no ordenadas pueden elegirse una baraja de 52 cartas? ¿Cuántas, o sea, cuando ustedes están jugando póker ahí apostando cosas? Dividido factorial por 47 factorial. Hay posibles 2.600.000 manos de póker, ¿sí? Por eso es que el juego póker, de hecho, el juego póker lo está estudiando un tesista aquí en la sede.
con técnicas de inteligencia artificial, porque es que es un juego complejo. Miren solo la primera mano. ¿Ah? Si hay un tesista que está un estudiante ya de últimos semestres. A ver, ¿cuántas manos de póker tiene que todas las cartas sean del mismo palo? Hay 4 palos de 13 cartas: tréboles, diamantes, corazones y espadas. A ver. Hay que ir las tareas. Primero, escoger una carta de un palo. Y segundo, escoger dentro de las 13 cartas 4 de esa de allí. Entonces, de 4 formas. Y el segundo paso puede realizarse de combinatoria de 13, 5. ¿Por qué? Son 13 cartas y va a escoger 5. Entonces, multiplicamos por regla de producto. ¿Sí? Primero, escoger un palo. ¿Cuántos palos hay? 4. Y dentro de ese palo, escoger 5. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿O no me siguen? ¿Sí? Bien. Ahora sí, combinatorias con repetición. O sea que ahora el elemento pues puede aparecer varias veces. ¿Sí? Hoy el descanso va a ser de 25 minutos porque voy a regrabar la primera parte. ¿Sí? Entonces, muchachos, en un conjunto de n elementos hay C, esta es la formulita, n más r menos 1, r, r combinaciones con repetición. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Cuando ya los elementos pues pueden salir más de una vez. Ejemplo, muchachos, ejemplo. El número de 2 combinaciones con repetición de los elementos A y B se obtienen así: n es igual a 2 y r igual a 2. ¿Qué significa? Que puede salir AA o BB, ¿sí? Entonces, tenemos que es C, el número de elementos, ¿cierto? 2, ¿cierto? 2. R es 2, menos 1 por fórmula, coma R, que es 2 también. Entonces sería C de 3, 2, que sería igual 3 formas. ¿Cuáles son las 3 formas? AA, AB y BB. ¿Sí? A ver, muchachos, si fueran permutaciones con repetición, ¿cómo sería? ¿Sería qué? 3 factorial sobre qué? ¿Sobre qué? 2 factorial. 2 factorial. No, acuérdense que es n factorial dividido el número de elementos que se repite cada uno. ¿Cuánto da eso? Eso es 3 entre 4. Es 6 entre 4. Uy, eso no, eso está dando... No, esperen. No, si fueran permutaciones... Esperen, yo pienso, muchachos. Déjenme pensar. Ah, ya. Muchachos, tendríamos que considerar que existe AA, BB, así. ¿Sí me siguen? 2 elementos de A y 2 elementos de B. ¿Sí me siguen allí? Esto debe sumar n. Entonces sería realmente 4 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial. Ahí sí da. Esto es 24 entre 4. En total existen 8. ¿Sí me siguen o no? Porque recuerden que en las permutaciones con repetición el número de repeticiones deben sumar n. ¿Sí? Los elementos con repetición son A y son B, deben sumar n. ¿Sí me siguen allí? Entonces daría en total 8 combinaciones. ¿Sí? 8 permutaciones, ¿vale? Bueno. Entonces, muchachos, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar 4 piezas de fruta de una cesta que contiene manzanas, naranjas y peras si el orden no interesa y hay al menos 4 piezas de cada tipo en la cesta? A ver. Sí, usted tiene una cesta de frutas. Y deben haber menos 4 piezas de cada tipo en la cesta. ¿Cómo hacemos eso? Pues, muchachos, hay 4 combinaciones con un conjunto de 3 elementos: manzana, naranja y pera. 4 combinaciones. O sea, hacemos de esos elementos con repetición, vamos a sacar 4 elementos. ¿Sí? Entonces sería el número de elementos que tenemos, el n, el número r, que son las combinatorias, y el r, que es este de acá. Pues eso nos da 15 formas. ¿Listo? ¿Cuál es el conjunto? Manzana, naranja y pera.
¿Cuántas combinaciones con repetición necesitamos? Necesitamos 4, 4, ¿sí? 4 de cada una. Entonces, hay 4 combinaciones con repetición en un conjunto de 3 elementos. Entonces, pues, aplicamos fórmula y nos da 15 posibilidades. ¿Listo? Tienen que estudiar esto bastante. Ven, aquí está hecho. ¿Sí? Aquí está hecha la solución y efectivamente son 14. ¿Listo? Ah, son 15, perdón. Bien, muchachos. Son las 9:25. Entonces, voy a dar un descansito un poquitico antes. El descanso esta vez dura 25 minutos. Lo espero faltando 10 para las 10. Voy a repetir la primera parte que no me grabo. Bueno, ahora vamos a revisar el siguiente ejercicio, ¿cierto? Miren este. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas? ¿Sí? O sea, esto es muy importante porque ¿qué pasaría si las soluciones fueran negativas y positivas? ¿Qué pasaría? Es infinito, ¿sí? O sea, está limitado a que sean no negativas. Tiene la siguiente ecuación. x1 más x2 más x3. Dado que x1 es mayor o igual que 0, x2 es mayor o igual que 0 y x3 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cuántos posibles elementos pueden tomar x1, x2 y x3 en esa ecuación? Si ustedes lo piensan. Siendo que sean enteros positivos, ¿no? Esa es la restricción más importante. Pues puedo tomar 0, 1 hasta 15, ¿cierto? Entonces, son 15 combinaciones con repetición. ¿Por qué 15 combinaciones con repetición? Porque pues puede aparecer, por ejemplo, 7, 7 y 1. O 15, 0, 0, ¿correcto? Entonces, aplicamos, ¿cuántos elementos necesitamos escoger? 3. ¿Cuántos posibles elementos tenemos? 15. Tenemos desde 0 hasta 15, ¿cierto? Entonces, sería 3 más 15 menos 1, 15. O sea, este es el R. ¿Cuántos elementos vamos a escoger? Este es el número de elementos. Sí, estamos bien. Este es el número de elementos y este es... esperen, yo veo algo. El R, creo que cometí un error. Son las 15... No, el R son lo que voy a escoger. Entonces, muchachos, ¿cuántos elementos voy a escoger? ¿Cuántos elementos tengo? 3. ¿Y cuántas combinaciones tengo? 15. Este es el N, este es el R y este es el R. ¿Listo? Entonces, sencillamente aplican la fórmula y ustedes tienen un total de 21 posibles combinaciones de x1, x2 y x3. Vamos a ver esta otra ecuación. Miren las restricciones ahora. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? x1, x2 y x3. ¿Y qué pasa ya con x3? No, miren. Ya no hay nada más que hacer. Entonces, cogemos y le restamos 1 a 15. Lo pasamos para acá y pasa a restar. Entonces queda 14. Y como x2 es mayor que 0, entonces podemos decir que x2 es mayor o igual que 1. ¿Sí? Porque estamos en enteros. Entonces le restamos, pasamos este 1 y lo restamos acá. Entonces la ecuación a resolver nos queda x1, x2 igual a 13. Por lo tanto, tenemos 13 combinaciones de 2 elementos. O sea, de nuevo, muchachos. Miren acá. Ya sabemos que x3 tiene el valor de 1. Entonces ya hay un elemento que ya está, ¿cierto? Entonces sencillamente pasamos a restar. Ya no necesitamos porque ya está elegido. Ahora bien, tenemos x1 más x2 igual a 14. Pero como x2 es mayor estricto que 0, eso quiere decir que va de 1 a 15. Entonces le restamos, perdón, va de 1 a 14 en este caso. Entonces vamos a restarle. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque este, como es mayor igual que 1 estrictamente, o sea, es mayor, mínimo puede tomar el valor de 1, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con respecto al otro? Si ya ese puede ser 1, hay un elemento que se quita, ¿cierto? O sea, hagan de cuenta, si esta fuera libre, muchachos, x1 podría tomar los valores desde 0 hasta 14. Y aquí desde 0 hasta 14, ¿sí me siguen? x1 y x2, si fuera libre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué te están diciendo con respecto a x2? Que ya es 1. Exactamente. ¿Eso qué significa? Que hemos quitado un
un elemento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hacemos la y restamos acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos 13 combinaciones de 2 elementos. Entonces, aplicamos la fórmula y en total dan 14 posibles combinaciones de x1 y x2. ¿Listo? Miren este otro. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene esa ecuación? Dadas las siguientes restricciones. Ah, bueno, sin restricciones, ¿cómo haría? Simplemente que x1, x2, x3 y x4 sean mayores o iguales que 0. ¿Qué posibles valores tenemos ahí? 29 serían... ¿Cuántas combinaciones tenemos de 4 elementos? 29. ¿Cierto? Entonces tenemos 4 elementos y 29. Perdón, 4 elementos y 29 combinaciones. Este es el n, ¿no? 4 elementos y 29 posibles combinaciones. De 4 elementos con repetición vamos a tomar 29. ¿Sí? Entonces aplicamos la fórmula y en total nos da 4960. Dígame. El R es 29. Porque vamos a tomar 29 elementos de una bolsa de 4 que los elementos se pueden repetir. O sea, podemos sacarlos varias veces. ¿Sí? Bien, ¿cuántas soluciones enteras satisfacen la siguiente ecuación con estas restricciones? A ver, inténtenlo ustedes, de acuerdo a lo que hablé. ¿Listo? Entonces voy a pausar un segundo el video para darles el tiempo. Vamos a solucionar este problema, pues vamos a aplicar lo mismo que vimos ahora. Pillen estas restricciones, ¿sí? Estas son las importantes, ¿sí? Entonces vamos a operarlas. Esto quiere decir de que debemos tomar en cuenta que x1 ¿dónde comienza? En 1. x2 comienza en 2 y x3 comienza en 3. Entonces hacemos la resta. 29 menos 1 menos 2 y menos 3. ¿Cuánto les da eso? 23, ¿cierto? Y entonces tenemos 23 elementos, tenemos 23 combinaciones de 4 elementos. Entonces aplicamos la fórmula. Recuerden que este es el n, este es el r. Recuerden que el n es el número de elementos que tenemos con repetición, es decir, que ese elemento usted lo puede sacar las veces. Haga de cuenta que usted saca una balota y lo vuelve a meter. Entonces usted saca una balota y vuelve a meterse a la bolsa, ¿vale? Entonces tenemos 4 elementos y vamos a sacar 23 veces, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula. Entonces lo que ustedes deben tener presente en la solución de este tipo de problemas, muchachos, porque esto fijo, sale un ejercicio así en el parcial, es las restricciones. Entonces, ¿desde dónde comienza cada uno de ellos? Hay que tomar en cuenta que son enteros. Si no son enteros positivos, pues muchachos, las soluciones son infinitas. ¿Por qué? Porque es que pues esto puede ser más, esto puede ser menos, esto ya puede ser más que 29, si tengo un número negativo, ¿sí me sigue? Este conteo solo funciona para enteros positivos, no sirve para nada más. Bien, ¿cuántas cadenas distintas se pueden ir ordenando las letras de la palabra papaya? Entonces ustedes me contarán, muchachos. Papaya, ¿sí? A ver, muchachos. A ver, muchachos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más, muchachos? Vamos a ver, ¿cuántas letras realmente tenemos? Tenemos 3, ¿cierto? Tenemos 3 letras y 6 posiciones, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que las 3 letras A se pueden colocar en las 6 posiciones. ¿Cómo así? Hay que considerar de la letra A, ¿cierto? Tenemos 3. O sea, lo primero que hay que hacer, bueno, vamos a ubicar la letra A, luego ubicamos la letra P y finalmente la Y. Y luego las 2 letras P se pueden colocar en 3 lugares. ¿Por qué en 3 lugares? Pues la palabra papaya, ¿qué tamaño tiene? 6. Como es una combinación, no me interesa qué. El orden. Entonces yo puedo suponer primero la P o primero la E, lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces yo voy a poner las 3 primeras A's, ¿sí? Entonces, ¿cuántas posiciones voy a ocupar? 3. Y de posibles 6, ¿cierto? Entonces voy a de 6, 3, ¿cierto? O sea, tengo 6 posibles posiciones y tengo 3 letras, ¿sí?
¿cierto? Entonces combinatoria de 6, 3. Luego, las dos letras pues se pueden colocar en los 3 lugares que quedan. Y finalmente queda un solo lugar. Ustedes lo pueden hacer en el orden que quieran. Debe dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a... Y pues, bueno, esto es lo mismo de acá, la combinatoria. Y esto es similar, miren a qué. ¿Esto qué es? La permutación con elementos repetidos. ¿Sí lo ven? ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Cuántas veces está la A? 3. ¿Cuántas veces la P? 2. ¿Y cuánto está la Y? 1. Esto da exactamente lo mismo. ¿Sí? Pueden solucionarlo desde los lados que quieran. Inclusive ustedes pueden cambiar el orden de esto y le va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Digamos que es como ustedes quieran. Vamos con los ejercicios son flexibles, pero pues no son tan flexibles. ¿Sí? Bien. Es como un sí, pero no. Suponga que existen pilas de pelotas rojas, azules, verdes y que cada pila contiene al menos 8 pelotas, ¿vale? ¿De cuántas formas podemos elegir 8 pelotas? A ver. ¿Tienen? A ver, realmente aquí no nos están diciendo el color ni nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas pelotas tenemos en total? 8 por 3, 24, ¿cierto? ¿Y cuántas vamos a elegir? 8. Combinatoria 24, 8, ¿sí? Porque ahí no nos interesa el color, ¿sí? Entonces ustedes le pueden decir, usted tiene pelotas verdes, azules y rojas, pero le dice, escoja 8 pelotas, pues. ¿El color importa? No. ¿De cuántas formas podemos elegir 8 pelotas si debemos tener al menos una pelota de cada color? A ver, esta, muchachos. Esperen, yo levemente oculto esto. Ah, no vieron nada, no vieron nada. Tranquilo. ¿Cómo van a decir en la... más tarde? ¿Cómo es? ¿Tranquilo tú? ¿Cómo era? Tú tranquilo, ¿cierto? Entonces, bien. ¿De cuántas formas podemos escoger 8 pelotas y debemos tener al menos una pelota de cada color? ¿Cuántos colores tenemos? 3, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 posibles colores y ¿cuántos de esos 3 vamos a escoger? 8, ¿cierto? Menos 1, aplicamos. Es una 8 combinación de 3 elementos. ¿Y cuáles son los 3 elementos? Los 3 colores. Ahí consideramos como elemento los colores y el número que vamos a coger de cada color son 8. ¿Sí? ¿Y cuántas vamos a...? Y tenemos 5. Bueno, aquí este 5 sale de... esperen, eso está raro. Aquí hay un error. Esto debería ser 3. Es combinatoria de 11,3, que es igual a 11 factorial dividido 3 factorial por... Eso sería 11 menos 3. 8 factorial, si tienen toda la razón. Eso da, si tienen toda la razón, hay un error ahí. Dividido 3 factorial por 8 factorial. En total da 165 formas. ¿Sí? 11 menos 3. ¿Sí? Recuerden que la fórmula es la combinatoria de n, r. N factorial dividido r factorial por n menos r factorial. Donde el r aquí es 3 y el n es 11 por fórmula. ¿Sí? Bien, muchachos, ya aquí vienen ejercicios. Sí. ¿En dónde daría 10? 8 más 3. Uy, eso está malo por todos lados, ¿no? 8 más 3 menos 1 da 10. Aquí da 10. Creo que este error lo detecté el semestre pasado y no lo corregí al final. Sería 10 factorial dividido 3 factorial. Hay un problema, ¿cierto? Ah, 7 factorial. 120. Ya les explico por qué, muchachos. Porque es que se resta, ¿no? Aquí no es 8 sino 7. Si no, son un número... ¿Listo?
Bueno, eso fue un error aquí de... Voy a poner aquí corregir. ¿Listo, muchachos? Este creo que lo detecté el semestre pasado y no lo corregí. No, pero eso ya lo corrijo ahorita en la tarde. Eso ya está muerto. Muchachos, ya aquí lo que vienen son puros ejercicios. Determina el número de 5 permutaciones de un conjunto de 9 elementos. Ya les voy a dar el tiempo, ¿sí? Háganlo ustedes mismos, de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, muchachos, de aquí, pues aquí está resuelto. Ustedes van a escoger 5 elementos de 9, ¿cierto? Entonces aplican sencillamente la fórmula de la permutación, porque pues primero se lo dicen, pero pues segundo aquí intuyan, el orden no, sí importa. En permutación el orden sí importa, ¿sí? En combinación no. Entonces tienen n, r, que es igual a n factorial dividido n menos r factorial. ¿Sí o no? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, muchachos. Intenten este. Y voy a sacar voluntario también. Bien, muchachos. Entonces, vamos a ver. Lo primero que ustedes tienen que ver, ¿cierto? El número, ustedes tienen que mirar bien. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de 100 elementos, muchachos? Ustedes no pueden ver, pues, directamente, digamos, cuánto hay de 3, 4, 5, 6, porque es muy costoso verlo así. Es más fácil ver el total y quitarle los que no van en el enunciado, que son los de 0 elementos, 1 elemento y 2 elementos. ¿Cuántos en conjuntos existen en total? Definición de conjunto potencia. ¿Se acuerdan de matemáticas discretas 1? Es 2 elevado a la cardinalidad. ¿Cuánto es la cardinalidad? 100. Por ende es 2 a la 100. Ahora bien, número de conjuntos de un elemento, 100. Pues aquí lo hacen con la combinatoria, pero ya sabemos directamente que es 100, ¿sí? Son 100 posibles elementos. Y tenemos el número de conjunto de tamaño 2, que es 4950. Y ahora nos falta considerar el conjunto vacío. Entonces sería 2 a la 100 menos 100 menos 4950 menos 1. ¿Qué sería esto? ¿Listo? Bien, muchachos. Pregunta hasta aquí. Voy a hacer un ejercicio adicional. Vamos a hacerlo entre todos. Yo ya les puedo preguntar lo siguiente. Tengo un conjunto de 200 elementos. ¿Cuántos conjuntos de tamaño 23 existen? Primera pregunta, ¿el orden importa? Es que ¿cuántos conjuntos? ¿Cuántos subconjuntos? No, porque ¿por qué no importa el orden? Porque es un conjunto. Los conjuntos del orden no importan, es por definición de conjuntos. Entonces la respuesta no, porque es un conjunto. Ahora bien, ¿cuántos hay? ¿Cómo lo calculamos? ¿Como la combinatoria de qué? ¿Cuántos elementos tenemos? 100. ¿Y a cuánto vamos a coger? De 200. ¿Cuánto vamos a coger? 23. ¿Cuánto nos daría? 200 factorial dividido ¿qué? Factorial por 167. No. Factorial. ¿Listo? Ustedes ya pueden responderme ese tipo de preguntas. Ya son capaces. ¿Sí? No, ya son capaces. Sí. Yo creo en ustedes, muchachos. Yo creo firmemente en su capacidad. ¿Sí? Bien, muchachos. Muchachos, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hasta ahora, ¿qué hemos visto? ¿Qué vimos el día de hoy? Hasta ahora. No, al principio de Palomar, eso fue repaso de la clase pasada. Primero vimos combinaciones. Muy bien. ¿Qué podemos decir de este? No importa el orden. ¿Qué podemos decir de combinaciones de permutaciones? ¿Sí importa el orden? Ahora bien, ¿cómo pasamos una combinación a una permutación? ¿Cómo la pasamos? Tomando en cuenta que una permutación es la R factorial
ordenaciones de qué? De una combinación. ¿Sí? Quedaría como cíclico con lo que usted dijo. ¿Sí? Ahora bien, una permutación con repetición, ¿qué pasa? Es cuando existen elementos ¿qué? Repetidos. ¿Ya? Ahora bien, ¿y la fórmula cómo es? P es igual a n factorial dividido el número de veces del primer elemento, el número de veces del segundo elemento y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, ¿qué sigue por acá? Sigue la combinación con... ¿Combinación con qué? Con repetición. ¿Cuál es la fórmula, muchachos? Tenemos n elementos y r combinación, y r puede ser lo que tomamos. Sería combinatoria de qué? Más r menos 1, coma r. Recuerden, hay n elementos y vamos a tomar r. ¿Listo? Vamos a tomar r elementos. ¿Todo bien? Todo correcto. Bien, muchachos, eso es en resumen los conceptos que hemos visto hoy, en 4 horas. Bien. Ahora, para rematar el día, ¿cierto? Vamos a ver otro tema que es el tema del coeficiente binomial. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos a aprender a calcular cómo se calculan los coeficientes de las expansiones de las expresiones tipo x más y a la n. ¿Qué vamos a aprender a hacerlo? ¿Sí? Entonces, muchachos, observen esta de acá. Entonces, observen lo siguiente, muchachos. Sean x e y variables y n un entero no negativo, ¿cierto? Se cumple que x más y elevado a la n, ¿cierto? Es igual a la sumatoria de un coeficiente por xn a la menos j por y su j. Entonces, vamos a poner esto en un contexto que yo sé que a ustedes les gusta cuando uno lo aterriza. Entonces, por ejemplo, x más y elevado al cuadrado. ¿Cómo me sale este señor? X al cuadrado más yo puedo representar esto de la siguiente manera, como c 2,0 por x cuadrado más c en la combinatoria de 2,1 por x y más combinatoria de 2,2 por y al cuadrado. ¿Sí? Realmente la fórmula se puede expresar así. ¿Qué no me han dicho? Bien. Entonces, muchachos, ¿la ven allí? Nunca dicen nada. Entonces, muchachos, de esta manera yo puedo expandir esta serie. Si ustedes observan, este 2 es igual al n y ustedes ven que aquí decrementa y el segunda incrementa. Aquí realmente esto es por x elevado a la 0 y este señor de aquí realmente lo podemos ver como por y a la 0. Entonces ustedes ya a partir de este momento tienen la capacidad de calcular cualquier expansión. ¿Sí? Si por ejemplo el profesor de cálculo en su medio de su maldad les dice x más y a la 7, expanda eso, se utiliza esta fórmula. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos a ver. Si yo les dijera expandan x más y elevado a la 4, observen. Según el teorema del binomio sería combinatorio de 4, 0, x a la 4 más combinatorio de 4, 1, x a la 3y más combinatorio de 4, 2, x a la 2, y2 más combinatorio de 4, 3, x, y3 más combinatorio de 4, y, x, 4, perdón, x, y4. ¿Sí lo ven? Ya ustedes tienen el power de expandir cualquiera de este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Ahí les doy ese secreto para que su profesor de cálculo no los embauque. Y básicamente resolvemos los combinatorios como los conocemos y obtienen la expansión. A ver, muchachos, vamos a expandir, no, antes de eso, vamos a expandir la siguiente serie. ¿Sí? Vamos a ver si ustedes me han entendido. Vamos a expandir a esta señorita. X más y elevado a la 9. Vamos a expandirla a ella. ¿Sí? Entonces ustedes me van a decir qué va a dar. Inténtenlo ustedes y luego lo hacemos. Por lo pronto, pues, voy a hacer otra pausa.
Bien, muchachos, entonces sería combinatorio de qué? 9, 0 por x a la 9. Combinatorio de 9,1 por x a la 8 más combinatorio de qué? Ah, x8y, perdón. Más combinatorio de 9,2 de x a la 7, y2. Algo que ustedes deben acordar, muchachos, se escucha la bulla en la grabación, es que este coeficiente corresponde al del x y este otro coeficiente corresponde al de y. ¿Se han pillado? Más, ¿qué? ¿Combinatorio de qué? 9,3 de x, ¿qué? 6, y3, muy bien, más 9,4 de x, 5, y4. Siempre recuerde que estos dos suman 9. Este coeficiente es igual a restar este con este y este es igual al de y. Más, ¿combinatorio de qué? 9, ¿qué? 5 de x4, y5, más combinatorio de qué? 9,6 de quién? x3, y6, más combinatorio de 9, 7 de quién? x2, y7, más combinatorio de quién? 9,8 de x, y8, y finalmente combinatorio de 9,9 de y a la 9. Y muchachos, han adquirido el poder de expandir cualquier serie, ¿sí? Ya no podrán ser engañados por sus profesores, ¿sí? Entonces, muchachos, yo les podría decir esto. ¿Cuál es el coeficiente de x12, y13? De x más y a la 25. El truco que les mencioné, ¿sería el combinatorio de quién? ¿De 25 de quién? De 13, muy bien. x12, y13, muy bien. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces aquí está. ¿Ah? Ay, sí. ¿Y cuál es el coeficiente de este? Ese está bueno. Muchachos, ¿cómo así que ya no le gustó? Aquí que al lado del x, ¿qué hay? Hay una u y aquí ¿qué hay? Hay un 1. ¿Ya? Eso no muerde, ¿sí? Entonces, muchachos, es sencillo. Miren cómo sale. Bueno, aquí ya está. C25,13. Y acá, miren lo que pasa. De 25,13, lo que deben de hacer es elevar, coger todo como una sola cosa. ¿Sí me siguen? Menos 3 elevado a la 13 y 2 elevado a la 25. Esto está raro. Voy a hacerlo yo mismo. Entonces, muchachos, entonces hagámoslo acá. Entonces sería combinatoria de quién? De 25,13 de 2x elevado a la ¿qué? A la 12 y de menos 3 elevado a la 13 y se acabó el problema, ¿sí? O sea, consideran todo como una sola variable, ¿sí? ¿Listo? Pues ya calculan menos 3 elevado a la 13 y calculan elevado a 2 a la 12 y ya. Pero usted ahí lo está sacando por sumatoria, así lo tenemos que hacer nosotros. No, la pueden sacar directamente. Si ya tienen el conocimiento, a menos de que yo pida demuestre, ¿sí? Pero de esto no me interesa. Hay mucha cosita que yo puedo preguntar. De eso de combinatoria y conteo, más que todo son ejercicios. Y aplique la fórmula. Y demostrar si me interesa más en recurrencias o en grafos, ¿sí? Eso está siendo grabado y monitoreado, no se preocupen. Bueno, muchachos, yo corrijo esa vaina, eso está rarísimo. Bueno, muchachos, entonces vamos a resolver lo del triángulo de Pascal. Pues aquí en la discusión en clase encontramos que es el combinatorio de n, k, que es igual al combinatorio de n, k menos 1 más el combinatorio, o sea, el anterior,
¿cierto? La anterior fila y la anterior columna. Realmente es así, ¿sí? Digamos que hubo un problema en la aducción, ¿sí? Que se hizo. ¿Sí me siguen, muchachos? ¿Por qué? Ustedes observen acá que si este de quién depende, del K anterior y del, ¿sí me siguen? Ambos del K anterior. Entonces aquí hay una pequeña corrección que hacer, que realmente, ¿sí me siguen lo que estoy haciendo o no? Combinatorio de n-1, K menos 1. Ah, no, K, perdón, sí tienen toda la razón. O sea, muchachos, esperen, borro esto acá. Vamos a ver. Un n, k de qué depende. Este de qué depende, de restar un k y de restar uno en n. Y este de restar uno en n también, ¿cierto? Entonces, la fórmula es c de n menos 1, k más c de n menos 1, k menos 1. Sí, porque... Ah, no, k. Sí, no, estoy bien. n-1, k y n-1k menos 1. ¿Por qué? Es tomar, miren el triángulo de Pascal, es sumar este de aquí más este de acá, ambos que cumplen con el n. Se reduce en 1. Este, ¿cómo se comporta acá? Se reduce en 1, ¿y aquí qué pasa con k? Se mantiene. Miren este de aquí. ¿De quién depende ese 21? Depende de estos dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí con el n en ambos casos? Menos 1. ¿Y aquí qué pasa con el k? Se mantiene y en el otro se resta 1. La fórmula de la diapositiva está errada, realmente es así. Ahora vamos a ponerle el sentido a esto, ¿sí? Ahora bien, muchachos, miremos este 126. ¿Cómo sería para calcularlo? ¿El combinatorio de quién? Estamos en la fila 9, 5. ¿Qué sería? 9 factorial dividido ¿qué? Factorial por 4 factorial. Esto debe darles 126. ¿Sí me siguen allí? ¿O no? Vale, muchachos. Ay, qué pena pues por lo de ahora, pero pues sí, eso fue un error de... Eso definitivamente un error conceptual de mi parte. Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Del coeficiente binomial? ¿Del triángulo de Pascal? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Qué tiene duda? ¿Del K? Lo que pasa es que el triángulo de Pascal lo organizan es por fila y columna, pero es como una matriz como inclinada. Es una matriz triangular realmente. ¿Por qué? La regla es que el n, el K, no puede ser mayor que el n, ¿sí? Entonces tenemos que el primer elemento del triángulo de Pascal es con K y n iguales a 0. Si n es igual a 1, ¿qué valores puede tomar K? 0 y 1. Siempre se va a cumplir que el K es menor o igual que el n. ¿Ya? Y así vamos hablando del triángulo de Pascal. Ahora, el triángulo de Pascal, ¿qué relaciones tiene? Que este elemento, ¿de qué depende? Del anterior, ¿sí? Y los elementos dependen de la anterior fila. Pero ahí no puede, ahí sería n-1, pero no k-1. Ah, porque no se puede. O sea, evidentemente esta fórmula es mientras sea factible, mientras n-1 o k-1 sean mayores que 0. Si le da negativo no se toma en cuenta, ¿sí? O sea, estos elementos de esta primera parte, ¿cierto? Estos elementos de la primera parte solo dependen de este, que es el único que se puede calcular, ¿sí? Este es el único que se puede calcular. Porque si tú te vas hacia acá, pues ¿qué te toca? Un k negativo, ¿sí? ¿Vale? Y si tú te vas el de acá, pues incluye la regla de que el k debe ser menor o igual que n. Digamos que esta primera parte del triángulo de Pascal, pues tenemos ese... Creo que hagamos la de la 3, la que está ahí. ¿Cuál quiere hacer? ¿Este? Ajá. Bien. La de la 3, ¿cuál sería? ¿Cuánto vale n? 3. ¿Y cuánto vale k? 1. Esto sería, por combinatoria, 3 factorial dividido 3 factorial por 0 factorial, ¿no? Porque es 3 menos... Ah, perdón, es 1. Eso es 2 factorial, ¿no? Factorial. Pero por eso, pero entonces sería k Esperen. igual, sería el mismo k. Esperen, calma. 1 y 2. Ah, ya.
Cájime algo. Sí, sí, porque es n menos r factorial, ahí la embarré. Y el r vale 1, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuánto me da esto? Da 6 sobre 2, ¿qué es? 3, ¿sí lo ves? O sea, cada uno de los elementos del triángulo de Pascal lo podemos calcular de esa manera. Siempre y cuando yo le dé el n y el k, ¿sí? Esta es la relación entre el triángulo de Pascal, las combinaciones y las permutaciones. Estoy grabando. Esperen, muchachos. Entonces, bien, muchachos. ¿Vale? ¿Qué duda hay por allá? ¿Qué duda hay por allá? Que hablen sin miedo. ¿Disculpa? Ah, este de aquí, lo que pasa es que la fórmula es el n y el r. Entonces la fórmula es de n, r es igual a ¿qué? A n factorial dividido r factorial sobre n menos r factorial. Entonces de ahí sale el 1 y ahí sale el 2. Es eso, ¿sí? Nada más que ahorita me enredé con el, troqué el n y el r. Suele pasar. Ustedes de todos modos tienen este cosito que dice nsr y npr que les calculan las permutaciones y las combinaciones. Este botoncito lo hace, pero yo les recomiendo hacerlo a mano, ¿sí? Que pueden, esto es muy confuso a veces. A ver, muchachos, a ver, ese primero ya eso es cuento viejo. ¿Cuál es el coeficiente de este, pues? El primero, ayúdenme, díganmelo de una vez. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo sería? ¿Combinatorio de quién? 200, ¿qué? Coma 99, ¿de quiénes? A la 99, muy bien. No, pues eso no lo pueden calcular en la calculadora, son un número muy grande ya, ¿sí? En el parcial, claro, pues que no hay más que hacer, ¿sí? Bueno, ahí está, ¿sí lo ven? 2 a la 101 y pues menos 3 a la 99. Cuando preguntan, pues quitan esta de aquí y quitan esa y. Pues lo mismo, ¿listo? Bien, muchachos. Entonces, esto lo saqué del capítulo 6 de Rosen. Ahora, me escribieron que no encontraron en ese capítulo, puede ser por la edición. Yo estoy trabajando con la séptima. Pero igual, si no encuentran ese capítulo, eso está en un capítulo que se llama Conteo. Está en el 4, ¿sí? Pero en la edición que yo estoy trabajando, que es la séptima, está en el 6. Eso a veces varía, incluso en las mismas traducciones a veces varía, aunque no debería de pasar. ¿En qué versión está en la biblioteca de Rosen? ¿Esa misma? La quinta y la séptima, y en ambos están en otro capítulo. En la séptima se dijo que está en la séptima, en la quinta está en la cuarta. En la cuarta, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver, muchachos. Esperen, yo miro algo. Bueno, muchachos. Esperen un segundo. Ok. Ok. Bueno. Ya con esta información la pueden consultar en el capítulo 6 del libro de Rosen. Pues aquí en la discusión en clase nos dimos cuenta que pues parece que varía entre versiones. Pero igual el capítulo se llama Conteo o técnicas de conteo. ¿Cómo era el que me han dicho? ¿Conteo o técnicas de conteo? ¿Cuál es que usted ha dicho usted? Recuento, lo mismo, ¿sí? Es el mismo mico con diferente nombre. Ahora bien, muchachos, ¿qué viene ahora? Viene recurrencias. En este tema de recurrencias nos vamos a ir 2 sesiones de 4 horas. Este tema de recurrencias es muy importante para el tema de fundamentos de análisis y diseño de algoritmos porque nos ayuda a calcular la complejidad de algoritmos recursivos. ¿Sí? Si ustedes no saben conteo en FADA, récenle a su mejor, récenle al ente que ustedes crean porque en serio van a tener dificultades. Bueno, muchachos.